Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Cine de Arte. En este episodio tengo el gustazo de platicar con Fito Castillo Morales. Él es director de programación de documentales en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, además de que coordina el DocuLab y programa para el Festival de Docs MX. Fito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Román, ¿cómo estás? Buenas tardes. No, buenas tardes y qué bueno que aceptaste la invitación. Me da mucho gusto que platiquemos de algo pues que creo que los dos sentimos una gran pasión, que es por el género documental. Sí, muchas Y gracias. sí, yo quiero preguntarte, porque se lo pregunto a todos los invitados que he tenido en este programa. Yo generalmente les pregunto de cuándo inicia como su pasión o la cinefilia, pero yo te quiero preguntar a ti específicamente cuándo inicia tu acercamiento al género documental. Si hay alguna anécdota que nos puedes compartir de cómo inicias como tu pasión por el género o cómo lo descubriste. Sí, pues mira, yo empecé a estudiar historia hace ya bastantes años y me salí de la carrera y después de un tiempo estuve buscando, o sea, quería hacer algo un poco con eso, pero que no fuera tan académico, ¿no? Entonces por eso me metí a estudiar cine y cuando estaba en la carrera, alguna vez estábamos preparando uno de los proyectos para, no me acuerdo para qué semestre era, y estábamos haciendo la investigación para un guión que estaba escribiendo, y entonces en las referencias fílmicas eh, retomé, digamos, una película que yo había visto hacía tiempo y que después cuando la volví a ver me dejó como otra vez boquiabierto de lo que me provocaba, que es Del olvido no me acuerdo de Juan Carlos Rulfo. Entonces, eso, pues no sé, no sé, eso habrá sido, no sé, en 2013, digo 2003 o 2004, por ahí. Entonces ahí empecé, aunque en la escuela no hacíamos documental, yo estudié en la AMSI, en la Universidad del Cine, y ahí como tal no llevamos ninguna asignatura documental, pero a mí ahí, cuando vi del olvido, no me acuerdo, por segunda vez, como que me, como que me brincó porque yo decía esto, o sea, tiene unas posibilidades enormes que pues que no había contemplado, y en aquel momento pues mi cultura cinematográfica de documental no era tan grande. Y entonces más bien a partir de ahí fue que empecé a ver más cosas y entonces me acerqué mucho a ver el cine de Nicolás Echevarría, que, que era, digamos, fuera de Cabeza Vaca, pero todo lo que había hecho antes, El Niño Fidencio, Semana Santa en Nayarit, bueno, por supuesto, Poetas Campesinos, que para mí es la mejor película de Nicolás, bueno, fuera de Vaca, pero Poetas Campesinos. Entonces ahí me empecé a acercar. Y luego tuve la fortuna de encontrarme con Everardo González, vi este, la canción del pulque, digamos que ahí ya empezó a cambiar mi perspectiva. Y entonces empecé a investigar para hacer lo que fue mi primera película, que se llama El Son del Viento. Entonces cuando empecé a investigar ahí me metí a los archivos del INI, porque es una película de cine indígena, es una película de música sobre música indígena. Y ahí empecé a investigar y ahí me encontré pues todo el acervo de cine indigenista que se había hecho en los 70 y en los 80. Y ahí me volví a encontrar con Inti Cordera, que había hecho Los sonidos del Texechoacán, y con otra película una película de Juan Manuel Sepúlveda que se llama La Frontera Infinita. Y ahí cambió, digamos, ya mi relación con el cine documental, y a partir de ahí me empecé a meter más, digamos, en lo que era la realización de cine documental en México y poco a poco también en el extranjero. Eh, Hasta que después de algunos años, o sea, yo salí de la escuela en 2007, yo me fui a vivir al extranjero y en 2009, cuando regresé, o 2000, o principios del 2010, yo estaba armando la carpeta del Son del Viento y ahí encontré a Inti, hablé con él y le pregunté si quería ser el productor de la película, me dijo que sí. Y a partir de ahí pues empezó una relación de casi 11 años en la que básicamente yo entré a trabajar en La Maroma, no tanto en el festival. La Maroma es la productora de Inti y Pau y toda la pandilla. Y entonces ahí empecé yo a trabajar en algunas cosas que hacíamos realización. Y después de un tiempo, Pau me invitó a formar parte del equipo de Docs. Y pues digamos que de ahí avanzó. Y ahí fue ya en 2009-2010 fue donde ya me metí, o sea, dejé la ficción ya de manera definitiva y me dediqué a meterme al cine documental. Primero intentando desde el lado de la realización y poco a poco
casi sin querer, metiéndome al lado de la programación. Entonces ahí, ese es, digamos, el punto, ¿no? De partida. Pero sí fue del olvido no me acuerdo, para mí fue el cambio, digamos, ¿no? Y mencionas muchas cosas muy interesantes. Yo, por ejemplo, te comparto mi experiencia, que es muy distinta a la tuya. Mi experiencia viene mucho más recientemente. Yo fue cuando Documenta se llamaba Documenta Querétaro, esta asociación civil que nace aquí en la ciudad. No sé si sabes cómo inició, pero Más o menos. nosotros sí, nosotros teníamos un programa semanal que se llama Martes de Documental. Era exhibir en una plaza pública documentales cada martes, cada semana, y la temática variaba de acuerdo a qué organización, como que con quién nos vinculábamos. Por ejemplo, si eran de ambulantes o a veces el programa de Doctubre, de Docs MX. Entonces, esas son las películas que pasábamos. Y yo, por ejemplo, había visto documentales, pero siempre los asociaba más con el formato de documental televisivo, ¿no? Como formato muy específico de 25 minutos de un show tipo History Channel, con mucho material de archivo, una narración. Entonces, yo a la hora que empiezo a ver cine mexicano en las corridas estas semanales, yo me doy cuenta que es otra cosa, una perspectiva totalmente diferente. Entonces yo recuerdo que las primeras películas que vi pues eran títulos que fueron recientes en el 2011, 2012, como, no sé si tuviste una que se llama El paciente interno, que se me hizo un documental muy interesante. Sí. Otra que se llama Rosario, H2OMX. Esa fue muy buena porque nos cayó una tormenta, entonces fue como poético entre la lluvia y el documental de agua, entonces estuvo muy, muy simpático. Pero yo me encontré con algo, yo cuando empiezo a ver documental mexicano y me uno al área de programación, yo me encuentro que es un género que tiene muchísimos prejuicios, hablo yo como con el espectador. No sé tú qué piensas al respecto, pero siento yo que nosotros nos convertimos en una especie de embajador del género. Siempre andamos defendiendo de críticas, que la mayoría de las críticas solo demuestran que es gente que no ve o solo consume un tipo de documental, que es el documental que te mencionaba, ¿no? El del History Channel, del National Geographic, Discovery, o sea, un formato televisivo que tiene todos los años del mundo, pero yo veo como gente dice, es que el cine documental no es cine. O sea, a mí me saca de onda, ¿no? Es que es muy fácil hacer un documental. Es que el documental es tramposo o engañoso. He escuchado eso a una persona que me dijo que mostrar a un niño llorando o una mujer indígena es chantajista, ¿no? Porque estás explotando una situación real y pues es una emoción muy fácil. Entonces tú cuando te encuentras con alguien que te dice esto, ¿qué le respondes? Pues que vean. Lo que pasa es que lo que nos pasa en general, no solo con el cine documental, sino, digo, el cine documental más porque efectivamente el prejuicio se crea sobre todo porque el documental siempre, o sea, asociaba con la realización de televisión como National Geographic, Discovery Channel, todos estos canales de la televisión con el reportaje, ¿no? Entonces mucha gente no, la televisión, cuando era la televisión abierta, la televisión abierta mandaba, digamos, sobre todo en este país, pues no había un acercamiento real a los lenguajes cinematográficos de los que hablaba el cine documental. Entonces yo lo que le digo a la gente es que vea, o sea, que den oportunidad de meterse a ver una película que a lo mejor no, o sea, nunca se meterían a ver normalmente y que le den una oportunidad, porque al final es una cuestión de conocimiento. No conocimiento me refiero con que uno absorba más cosas o conozca más a partir de ver las películas. Es de darte cuenta que hay un universo que está ahí y que casi, digo, afortunadamente hemos surgido un montón de iniciativas que trabajamos en favor del cine documental y cada vez tenemos más audiencias, cada vez la gente se acerca más. Pero lo que sí me parece relevante es que la gente que no sabe, y cuando alguien se me acerca, yo les digo que vean, o sea, yo les digo, denle una oportunidad, porque al final hay muchas historias que de otra manera no podrían ser retratadas, ¿no? Con la cercanía a la realidad que se hace el cine documental en general. Porque, a ver, el cine documental es cine, ¿no? Tiene una serie de estructuras y una serie también de candados narrativos y dramáticos que digamos, no permiten que sea esto, o sea, la verdad no se puede poner en una pantalla, ¿no? O sea, la verdad no la puedes
regurgitar directamente como te le está dando el personaje o los personajes o la historia. Hay un intermediario que es el cineasta, y el cineasta lo que hace es codificarla en un sentido de lenguaje cinematográfico. Sin embargo, yo no creo que, por ejemplo, como en el del olvido, no me acuerdo, yo no creo que haya forma de que se pueda acceder a la psique, a la memoria, a lo que los viejos de la película dicen desde una forma escrita de ficción, ¿no? Y eso no le quita ninguna fuerza a la película, al contrario, es muy divertida, es entrañable. Quiero decir, a la gente le da mucho miedo, ¿no? Y el miedo está relacionado con el desconocimiento o con el conocimiento corto que se ha dado, ¿no? A la exposición de este cine. Porque nosotros nos ha tocado, y me imagino que ustedes también, que de repente hay gente que nunca ha visto una película y ve una película ahí con ustedes y sale y te dice, oye, eso es un documental. Tú, pues sí, pues es el cine, ¿no? O sea, y entonces ahí cambia la perspectiva y el status quo de la relación entre la persona con este cine. Y un poco la tarea desde el lugar en el que estamos, pues es intentar que, que haya una perspectiva amplia de las películas que están para que la gente se pueda acercar. Entonces tú puedes tener a un crítico de cine recalcitrante y que se sienta en una sala y te diga, es que esta película, o a una señora que iba al mercado y que de repente pues se vio la pantalla prendida, se sentó y acabó la película y te decía, ¿este es un documental? Pues sí, este es un documental, ¿no? Entonces yo creo que el acercamiento tiene que ser a invitar a la gente que vea documentales, porque de otra manera se va a mantener esta relación que hay del conocimiento de la gente frente al género, pero desde esta idea de que hay animalitos o que son capítulos de alguien hablando sobre la historia. Eso está bien, pero no es el cine que nosotros estamos creando, exhibiendo, distribuyendo, ayudando a que se cree, ¿no? Sí, y creo que hay un estigma que es la palabra realidad, que va vinculado al documental, que yo creo que es algo, por ejemplo, Everardo González, que hemos tenido también el gusto de tenerlo aquí en Documenta hace ya varios años, él es muy transparente sobre cómo ocurren los eventos en sus películas. Por ejemplo, recuerdo que él menciona que Cuates de Australia, él totalmente lo dice, el orden de los eventos en la película no ocurrió así. Lo manipuló en la edición. Claro. En la Libertad del Diablo, por ejemplo, hay un momento extraordinario donde una de las mujeres, las víctimas, se quita la máscara. Y me acuerdo que en el Q&A subsecuente una persona dice, oye, ¿cómo capturaste ese momento para que se quitara la máscara? Y Everardo dice, pues yo le dije que se la quitara. O sea, no es un momento como mágico que capturó la cámara. Entonces, creo yo que como también hay una decepción de la gente que cree que estás apuntando una cámara y sale una película automáticamente, y obviamente hay un proceso larguísimo. A veces son años. Hay películas que han tardado hasta casi una década en realizarse, en tener todo este metraje que tienes tú, ¿no? Todas las grabaciones, los personajes, y además la película como que está viva también, ¿no? Hay veces que tú tienes un plan, pero al final la película es algo completamente diferente porque los personajes te llevan por otro camino, igualmente interesante, pero creo que esos mismos prejuicios que hablamos es que la gente no se da cuenta del proceso que hay detrás. Claro. Entonces se me hace muy interesante, pero no creo yo que documental, asociarlo con realidad, es que no es un reportaje. Y finalmente también es importante definir. ¿Tú cómo definirías la diferencia más importante entre un reportaje y un documental? Pues la inmediatez de la información. O sea, el reportaje está previsto para que tú tengas a la gente en un tiempo determinado. Tú le vas a dar toda la información que requiere para que conozca el evento. Y inmediatamente pasas a la siguiente parte, ¿no? El cine documental es mucho más complejo porque no solo es conocer los hechos, no solo es conocer a los personajes, sino crear una empatía, ¿no? Y crear un modelo de participación en el que el cineasta es un intermediario entre las historias la historia que escogió, los personajes que escogió para hacer su película y el público. Entonces, este intermediario lo que está haciendo siempre
es crear un universo cinematográfico en el que se respete al personaje y al mismo tiempo se respete a la audiencia. Porque las películas no, o sea, las películas no existen si no hay audiencia, pero tampoco, pero la audiencia también tiene que ser crítica, ¿no? Y yo no digo, yo no estoy tan seguro que nosotros tengamos que entrar en la idea de educar a las audiencias. Nosotros tenemos que intentar poner en la palestra lo que es el cine documental, ¿no? O sea, simplemente decir, a ver, esta es una película que tiene personajes reales, como podría ser tú o como podría ser yo contando su historia, y la diferencia con la ficción es que, bueno, primero no hay tanto presupuesto, pero, pero, además que, pero además que todos estos elementos están sucediendo de forma orgánica, ¿no? Ya que después se monte y después le encuentres el lenguaje en el que vas a tener un tono, el ritmo de la película, el estilo narrativo, la estética que le pones, bueno, eso es parte de la idea del realizador. Pero el realizador en cuanto encuentra eso tiene que quitarse y dejar que la historia fluya hacia la audiencia, ¿no? Y esa es la manera en la que hay una retribución, digamos, del quehacer del cine documental entre el personaje, el realizador y el público. Por eso es que el cine se diferencia en ese sentido tan rápidamente del reportaje, porque el reportaje es inmediatez, es dar una nota, es crear crear información que va directo a tu cabeza, la procesas y bueno, ya tienes una pieza de información. Acá el cine documental tiene que hacerte sentir, tiene que hacerte que crees empatía con los personajes a través del lenguaje con el que se está manejando el cineasta. Claro, y algo que a mí se me hace muy importante, ahora que tuvimos el festival el año pasado, hubo un realizador que se llama Dan Ruiz, es un chavo que la verdad es muy talentoso, creo que me parece que estudió en el CUEC o está estudiando no recuerdo si CUEC es CCC, pero él me dijo que él como que no cree que uno de sus cortos que fue seleccionado fuera un documental. Entonces, a mí me encanta la noción cuando tienes un trabajo audiovisual, una película, donde las líneas se difumen tanto que no sabes si lo que estás viendo es real o es ficción. Por ejemplo, hay un documental que salió el año pasado que me pareció extraordinario que se llama Honeyland, que es una película turca que estuvo hasta nominada al Oscar, que la verdad la película y digo, no es por ni criticar ni alabar, pero la verdad no se siente como un documental, parece que tiene un guión, actuaciones y todo, pero a la vez se siente tan profundamente real en ese sentido que estás viendo una vida que me parece muy curioso cómo tratamos de catalogar algo como documental o ficción o no ficción, pero finalmente esas barreras cada vez se ven como menos importantes a mi muy parecer. Por ejemplo, cuando estamos viendo cine iraní, la obra de Kiarostami, que muchas veces utiliza actores que no son profesionales o utiliza gente que literal vive en donde está grabando. Entonces, ¿qué tan importante es tener la etiqueta de documental a la hora de hacer una película? ¿Es importante o no es importante? Lo que pasa es que yo no creo que, o sea, eso es para nosotros, para los programadores. O sea, eso es una etiqueta que lo que nos ayuda es estrictamente a organizar las programaciones, ¿no? Organizar en dónde vas a estrenar tu película, con quién los vas a emparejar, o sea, eso es más, yo siento que en muchas cuestiones eso es más para los programadores. Las películas son buenas o son malas, yo creo, ¿no? Uh-huh. Hay quienes son mucho mejores para retratar la realidad, pues sí. O sea, Nico Chavarría es fantástico para eso, ¿no? Y él lo decía en Poetas Campesinos, que para mí es su mejor documental, tuvo que ir y armar medio, no ficcionar, pero sí como reorganizarlos a todos para que la película pudiera funcionar de la forma en la que él lo había visto años antes y que todo se pudiera dar el mensaje que buscaba o la puesta en escena que él quería. No deja de ser un documental porque la gente es real, porque lo que pasa es real, porque los eventos no pueden ser ficticios, no son ficticios. Sin embargo, cada vez nos metemos a discutir más esto, pero eso es una discusión, creo que puramente industrial. No creo que sea, no creo que para la gente sea relevante, ¿me entiendes? O sea, lo único que hace es que te ayuda a saber si te vas o sea, si estás en un festival
en el que hay ficción y documental, pues lo que te ayuda es a meterte, a decidir si hoy quieres ver una ficción o quieres ver un documental, pero las películas pueden ser igualmente buenas o malas, ¿no? No, en ese sentido, yo no creo que la etiqueta como tal sea tan importante. Lo que sí creo que es importante es que nosotros, cuando hacemos una oferta de películas, tengamos claro qué es lo que estamos ofertando, ¿no? Como programadores o como gente de festival o exhibidores. Porque eso también te marca a la hora de la gente, ¿no? O sea, yo no sé qué tanto Midnight Family no está puesta en escena, ¿no? Uh-huh. O sea, que es una gran película y es una película documental que podría decir está hecha y derecha, pero yo siento que hay muchas secuencias que están, o sea, que están filmadas de manera en la que ellos, pues cuando menos tuvieron 1 o 2 tomas para poder lograr lo que tenían. Digo, no lo sé, nunca se lo he preguntado a Luke o a Dani y a Elena, pero ¿qué importa? O sea, ahí en ese momento no me parece importante porque lo que estamos viendo es una relación mucho más profunda que tiene que ver entre el personaje, la situación en la que están viviendo y cómo se nos está dando a nosotros como público. Entonces, ¿es importante que sepamos qué es ficción y documental? Pues sí es importante, pero para nosotros, para poder delinear dónde lo pones. Para el público, pues también si va a un festival en el que solo hay, en el que hay ficciones y documentales. Yo siempre voy a defender los documentales porque, pues, digamos, en ese sentido es el género que más me gusta. Pero por otro lado, también yo siento que ya estamos en un momento en el que, como decías, la línea es tan corta, o sea, la línea se ha borrado de cierta manera, en la que uno puede trabajar desde un lugar en el que tú puedes estar haciendo una ficción y que todos los elementos sean documentales. O sea, como algunas partes, por ejemplo, de Japón de Carlos Regadas, ¿no? Pero al final, pues, al final es una ficción, aunque toda la última parte de la película es un documental, ¿no? Uh-huh. O lo que hace Joshua Hill, por ejemplo, ¿no? Que vive también ahí entre esta, o sea, en la maldad de su abuelo, es realmente su abuelo, y esa es una idea que el abuelo tenía realmente, y él la filma desde otro lugar, y yo ahí ya no creo que sea importante si es ficción o documental. Lo importante es que te guste la película, o que discutas de la película, o que no te guste, porque hay otra parte que también que tenía que ver con lo que decíamos antes. O sea, la gente dice es que no me gusta el documental, pero pues ¿cuáles has visto? También importa que veamos, ¿no? Y también importa que a la gente no le guste. O sea, yo no estoy peleado. O sea, muchas veces nosotros decimos que nosotros queremos que la gente entre y se vaya feliz de ver una película, pero que se vaya feliz también quiere decir que no le guste. Porque todo eso quiere decir que algo le movió, ¿no? Y que algo en su forma de pensar o en su idiosincrasia no está acorde con la película, pero que genere una reacción, eso es lo importante. Entonces, claro. ¿no? Y hablando del cine mexicano, hablando de documental mexicano, creo que en el cambio de siglo hubo como un movimiento de esta generación de cineastas importantísimo, como fue Polgowski, Juan Carlos Rulfo, Everardo González, Tatiana Hueso. O sea, se vio realmente una voz en el cine mexicano que creo yo que previamente no se había visto de esa forma, y obviamente sus películas obtienen gran éxito internacional, se ven en los festivales. ¿Qué es lo que le falta al género documental para encontrar un éxito comercial que viendo, por ejemplo, el famoso anuario estadístico que cada año sale en Guadalajara? Este año salió, pues por cuestiones de la pandemia, salió un poco más hace poco, pero a mí me da una tristeza cuando veo los números de taquilla de los documentales, porque en realidad creo que este año el documental más exitoso, que ahorita no recuerdo cuál fue, pero ese Disparos creo que fue, pero ese documental hizo 0.1% de la taquilla de todo el cine mexicano del año. Es decir, el documental más taquillero no llega ni siquiera al 1%. Entonces, ¿qué crees que está fallando en que el cine mexicano documental encuentre a un público? Mira, yo creo que es al revés. Yo creo que es el público. O sea, nos están fallando las herramientas para hacer que el público se encuentre con el cine documental. Es decir, si tú revisas
los números, o sea, lo que no dice el anuario, por ejemplo, es cuánto dinero cuesta la promoción de una película como Avengers. Sí, millones de dólares. O sea, O sea, podrías hacer 100 documentales con el marketing de Avengers. Cuesta cuando menos el 10% del total de la película. Uh-huh. ¿No? Que ya es un montón, debe ser 20 millones de dólares, no sé, una cosa terrible. A ver, tres problemas. Uno es que sí, desafortunadamente, y por el Tratado de Libre Comercio y todo lo que ya se ha hablado, sí necesitamos cuotas de pantalla. O sea, sí necesitamos, de alguna manera, salvaguardar las producciones que se hacen en México, ¿no? O sea, sí es muy importante que haya cuota de pantalla, porque, repito, si la gente no sabe que existe, pues ¿cómo la va a ver? Claro. ¿Cómo te enteras? O sea, nosotros estamos metidos un poco en el medio y sabemos qué es lo que va a salir y estás buscando y entonces hablas con tal y te empapas y encuentras algunas películas que ni siquiera se hicieron con el IMCINE y las ves. Pero tú imagínate una persona normal que sale de su chamba a las 7 de la tarde y se quiere ir a meter al cine, pues no tiene ninguna relación, ¿no? Deja tú con el documental, con el cine mexicano en general. Fuera de las producciones de videocine o las producciones grandes que tienen un marketing importante. La primera parte es la cuota de pantalla. La segunda parte es dónde estamos nosotros peleando esas batallas para poder hacer que las películas se vean. Es decir, nosotros cuando salió la oficina de distribución, la oficina de distribución se pensó justo para impulsar las películas, ¿no? Pero la oficina de distribución, que es muy bueno y que gracias que existe, pero no llegó bajo ninguna circunstancia con ninguna alteración de la ley de cinematografía que permitiera que esa inversión que se estaba haciendo tuviera el impacto que realmente puede tener, ¿no? Es decir, no se apoyó a que el cambio de la apertura a las películas mexicanas a las que ya se les está inyectando dinero para desarrollo, para producción, ahora se les está inyectando dinero para la distribución. O sea, tú no puedes inyectarle dinero sin ayudar a que se abran los espacios, ¿no? Uh-huh. Porque entonces lo que pasa es que el dinero se queda, o sea, se vuelve endógamo, ¿no? Entonces se queda en un solo espacio y entonces la gente sigue sin saber. Y la tercera es que no hemos logrado todavía generar campañas que permitan con poco dinero, porque en realidad no hay dinero, porque uno termina, o sea, yo llevo ahorita 3 años terminando mi siguiente película y no podemos terminarla porque no tenemos dinero para la postproducción. O sea, imagínate si estoy pensando en tener dinero para hacer una campaña de publicidad, ¿entiendes? Ese es el problema por el que pasamos todos. O sea, uno termina la película y vas arañando lo que te queda del presupuesto y le sacas y tal. Y entonces, cuando llega el día de sacarla, pues ya no te queda ni un peso, ni siquiera para hacer una campaña de Facebook o para pagar un espectacular o bueno, imagínate, menos para poner publicidad en medios, ¿no? Entonces, mientras no corrijamos nuestro acercamiento a la distribución, pero en el que seamos parte todos, es decir, en el que seamos parte los cines comerciales, los cineclubes, los circuitos alternativos de exhibición, los cines pequeños comerciales, hablo como y mientras no hay un esfuerzo en conjunto de ellos, el gobierno y nosotros no presionemos para que haya ese cambio, el cine mexicano, en lo general, no solo el cine documental, pero el cine mexicano va a seguir teniendo los problemas de exhibición, distribución y conocimiento del público que tiene. Porque yo, por ejemplo, no creo, o sea, si a mí digo, esto soy yo, ¿verdad? Pero, o sea, yo, por ejemplo, si me dices, ¿qué prefiero ver? Cómprame un revólver a ver No Manches Frida 3, con todo el respeto para No Manches Frida 3, y creo que son necesarias esas películas, pero es otra cosa. O sea, a mí me preguntas, ¿qué quiero ver? Cómprame un revólver o No Manches Frida 3, pues 6 veces voy a ver, cómprame un revólver. Pero nosotros necesitamos que la gente entienda de dónde salió Cómprame un revólver, que la vea y que se empape de ella.
Ahora imagínate si tuviéramos la oportunidad de que la gente, pues, no sé, viera Tempestad o otra vez Los Ladrones Viejos o pudiera acercarse a ver la obra de Juan Manuel Sepúlveda o no sé, Misael Alba. O sea, hay mucha gente ahí muy buena que tiene grandes películas y que no están en acceso al público, ¿no? Entonces, mientras nosotros no resolvamos los problemas de fondo que tenemos, que son, para empezar, de legislación, en segundo, de fondeo, y en tercero, nosotros de esfuerzo para empujar a que se cambien las leyes y nos ayuden un poquito. O sea, ya dimos el primer paso, que es la producción, perfecto. Ya dimos el segundo paso, que es tener un poquito de dinero para la distribución, muy bien. Pues ahora tenemos que luchar para que haya los espacios para que esas películas se vean. Mientras no resolvamos eso, nosotros, yo siento que vamos a seguir teniendo grandes películas que en los circuitos de festivales y en los circuitos culturales del mundo están arrasando con todo, y aquí en México no se ven, ¿no? Mientras no resolvamos ese problema, vamos a seguir pensando que no existe, ¿no? Y justo le das al clavo a mí, yo comparto, es una frustración porque vemos como el tema de la distribución en el cine mexicano pues es un tema que creo que se discute, se debate, pero realmente yo también, hablamos de, por ejemplo, hubo una película que estuvo dentro de la competencia de Premio Maguey el año pasado que yo produje, que se llama Un viaje en taxi, y yo entré a esta película sin saber absolutamente nada de producción ni nada de realización, yo no tengo idea, yo trabajo en un festival, me encanta la difusión cultural, pero la realización siempre ha dado un paso atrás por mis propios prejuicios, pero la verdad ahora que lo hice me encantó. Pero yo inicio como alguien encargado de hacer una campaña de impacto social. Es decir, esta película sí está contando la historia de un hombre y un trauma que recibió y todo lo que tú quieras ver, pero tiene detrás un mensaje que queremos, que es cambiar. Entonces, el cine documental también se puede utilizar como herramienta de cambio social. Sin embargo, para hacer esta campaña de impacto social, pues yo soy una persona, solo yo, sin ningún recurso, que tengo que ir tocando estas puertas de organizaciones como el INMUPRED aquí en Querétaro, otro tipo de asociaciones civiles, etcétera, etcétera. Tenemos las funciones, muy padre todo, pero todavía hay una falta de como tracción a la hora de mover proyectos que sabemos que son escasos sus recursos, pero a pesar de que nosotros tenemos toda la intención de que tenga una mayor difusión gracias a la temática que pues a veces la controversia y el morbo generan interés, pero de todos modos nos damos cuenta, y yo me doy cuenta a veces que en México, y eso es muy de los mexicanos porque Mac, el director de Singapur, me lo comenta, los mexicanos tenemos una actitud que a todo decimos que sí y que suena muy padre y muy bonito, pero a la hora de los chingadazos, a la hora de bien amarrar algo, te quedan mal. O sea, no sé cuántas veces te ha tocado que conoces a alguien, ¿no? Alguien que te dice, tu película suena increíble, te la voy a producir, y ya le hablas y, oye, no, es que estoy muy ocupado, discúlpame, pero pues no quedamos en que me ibas a apoyar. Entonces, hay muchas buenas intenciones en el cine mexicano, pero no hay un campo de acción efectivo que haga que esas películas le lleguen a la gente de la manera que debía llegar. Y a mí se me hace una tristeza que de alguna forma se nos aprecie más en el extranjero como realizadores que en nuestro propio país. Porque finalmente creo que el mexicano, el realizador mexicano, pues digo, quiere que su película sea vista alrededor del mundo, pero primero la hace para el público mexicano. O sea, yo creería, ¿no? Entonces, toda esta cuestión que a mí me frustra y que a veces hasta la ventilo, pues ahorita la estoy ventilando, también es como, por ejemplo, le voy a echar un poquito no sé, pero a Cinépolis Distribución, una vez que Cinépolis ya adquiere películas, las distribuye bajo su propia marca, agarraron varios documentales. Creo que de los primeros fue Tempestad. Empezaron, Familia de Medianoche la distribuye Cinépolis, desafortunadamente les pegó lo de la pandemia y creo que pues no resultó como querían. Pero yo, por ejemplo, Tempestad la vi en el cine más lejos de la ciudad, en el horario más horrible, 9 de la noche, y a la semana la quitaron. O sea, entonces yo digo, ¿de qué sirve que Cinépolis, que distribuye la película, ni siquiera ellos que la distribuyen, le están dando un horario justo en más salas? Y imagínate tú una película que no tiene el beneficio de tener a Cinépolis detrás. Claro. Entonces, es una labor constante y creo yo que también lo que dices tú, lo de los fondos y fideicomisos, estoy de acuerdo que son importantísimos para la producción y demás, pero no sé si necesitáramos un fondo de distribución o de marketing, porque yo también
como lo veo así también, es, por ejemplo, los trailers. ¿Cuál es el último gran trailer que has visto de un documental mexicano? Generalmente están bastante malos, generalmente son clips de la película editados en un formato de 2 minutos y medio y dice el título y ya, o sea, no te atrapa, no te atrae. Creo que Familia de Medianoche tenía un buen tráiler, pero pues obviamente es la producción estadounidense y temas, ¿no? Pero ¿no crees que también nos falta un fondo o un fideicomiso, un apoyo, no sé, pero también como para manejar toda esta cuestión, no solo de la película terminada, sino qué pasa cuando la película tiene que llegar a más gente, tener trailer, tener marketing, tener presupuesto de eso? Sí, pero lo que pasa es que por eso, o sea, sí, y ahí está, y Eficine creo que es un buen ejercicio de inicio. Ahora hay que también, o sea, no podemos echar la culpa a todos y no darnos cuenta nosotros de lo que no hacemos, ¿no? Sí creo que también nosotros como industria hay cosas que tenemos que revisar. O sea, nosotros mismos tenemos que revisar cuáles son nuestros procesos, ¿no? Y como dices, o sea, una película con un mal póster, pues ya, o sea, digo, si de por sí te lo ponen el póster en el cine allá escondido atrás, ¿no? Y no tienes un póster, por ejemplo, llamativo, pues ese es un problema. O como dices, si no tienes un tráiler que te enganche, que digas, ah, cabrón, sí lo quiero ver. Pero esos ya no son. También nosotros tenemos que ser conscientes de que fallamos en ciertas cosas. Es decir, nosotros no podemos echarle toda la culpa de todo al gobierno o a las legislaciones o a la situación, porque las herramientas existen. En mayor o en menor medida, mejor o en peor funcionamiento, pero existen. Nosotros también tenemos que ser conscientes de que lo que hacemos muy bien para producir, porque ahí me queda claro que lo estamos haciendo muy bien, en la mayoría, en el 95% creo que se hace muy bien, también tenemos que pensarlo hacia el futuro de la película, que eso es lo que, por ejemplo, te decía, o sea, uno cuando termina una película, o sea, terminas de editar una película, empiezas a la postproducción, lo que quieres es que se acabe la postproducción un poco, pues ya llevas 3, 4 años, o si te va bien, ¿no? Con la película ya estás, que ya quieres que salga el niño, y viene la parte más difícil, que es, ¿quién la va a ver? Exacto. ¿Sabes? Y entonces, esos procesos son en los que ahora tenemos que trabajar en conjunto para mejorarlos y que sea más atractivo para la gente, como dices, o sea, si yo veo un tráiler en donde sea y me quedo pegado 2 minutos, digo, no, pues claro, ¿no? O sea, sí me interesa ver esta película. O si veo una publicación de Facebook o de Instagram o en Twitter, lo que sea. O sea, tenemos que aprender también a trabajar con las herramientas que tenemos, ¿no? Que son insuficientes, sí, o sea, el dinero para eso sí es insuficiente. Pero mientras no tengamos otra forma, o sea, mientras no lleguemos a cambiar esa parte en donde estamos ahorita, que deben de ser luchas paralelas, pues deberíamos de seguir dándole una revisión exhaustiva a la manera en la que estamos haciendo las cosas. Pero sí es que nosotros tenemos que ser conscientes de que estamos en un momento en el que también tenemos que mejorar nuestros procesos. No solo es decir, sí, vamos, o sea, necesitamos un fideicomiso, necesitamos que se quede el fideicomiso, necesitamos que el fondo crezca. Está bien. También hay que pensar qué vamos a hacer con esos fondos, cómo los vamos a utilizar, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para que esos fondos realmente lleguen en forma de una película, en forma de la distribución, en forma de la difusión, en forma de la promoción a la gente? Al final, pues los fondos son públicos y eso es, el fondo es para preservar la memoria de un país, ¿no? En términos culturales, pero es también para que la gente vaya al cine y la vea. Y repito, yo creo que ahí es donde todavía no damos el siguiente paso. Sí, y creo yo que es donde deberíamos enfocarnos. Y pues digo, es un tema. Y nosotros que estamos, por ejemplo, tú que ves los festivales desde Guadalajara, desde la perspectiva de Docs, yo desde el festival chiquito donde trabajo, pues estamos viendo que definitivamente talento no le falta al cine mexicano. Tenemos todo el talento, tenemos realizadores y la verdad algo que yo también me doy cuenta y a lo mejor estoy generalizando de más, pero hay una mentalidad como muy generosa en el documentalista que quizás no la hay en otros lados porque ellos entienden la batalla y lo aprecian más. Por ejemplo, tener una función
al aire libre, en una plaza pública, donde toda la gente, claramente es gratuito, pero se quedan viendo. Nosotros tuvimos el documental del Sembrador, que es un documental muy hermoso, de Melissa Elizondo, y la verdad es que yo siempre sufro en las funciones al aire libre, pues porque el sonido está al perro, la imagen a veces pues no es lo mejor el proyector, obviamente no tenemos DCP, etcétera, etcétera. Pero si vieras, aquí en Querétaro hay unas señoras que venden muñequitas. No sé si las señoras son como señoras indígenas, no sé si de Oaxaca. Las señoras dejaron de vender por verse reflejadas en la pantalla grande, y seguramente yo te garantizo, esas señoras nunca se habían visto en una pantalla. Entonces, es un sentimiento maravilloso de ver un público que seguramente ni siquiera tiene el lujo de ir a ver cine comercial, no ven cine, punto, y ahora están viendo como una realidad, las está afectando y dejan de trabajar para verlo. Es un sentimiento maravilloso, y a mí me encanta que un realizador, Melissa, que ya lleva la película como 3, 4 años de haberse estrenado, pero aún así llevarla a comunidades donde no la han visto, pues es una lucha que esos años que te tardó hacerla, a veces son los mismos años que te tarda llevarla y encontrar esa audiencia. Entonces, para mí es muy importante nuestra labor de seguir fomentando esos espacios, porque de todos modos, si el formato de exhibición comercial, el cine documental no se ajusta a esta mirada capitalista, ¿no? Consumista de los cines, que si no hace tantos millones de pesos en el primer fin de semana la quitamos, de todos modos el cine documental va a existir y de todos modos va a encontrar ventanas de exhibición. Eso es un hecho. Y yo ahora quiero preguntarte también un tema que estaba diciéndote anteriormente sobre el documental como herramienta de cambio social. Hay dos títulos que pues creo que son parteaguas en el género. Uno es Presunto Culpable, que se estrenó en el 2008, y recientemente fue Hasta los Dientes, que obviamente son dos películas que, aunque son un poco más convencionales en su forma, el mensaje es muy importante. Entonces, ¿tú crees que desde la perspectiva de cambio social el documental también ejerce una importancia a nivel social? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. A ver, yo siento que a veces tenemos que ser muy cuidadosos en la manera en la que lo manejamos. Lo digo porque, o sea, el documental en sí no tendría por qué ser un, un provocador de cambio social. Es decir, yo no creo que uno necesariamente diga, voy a hacer un documental para provocar el cambio social. Uh-huh. Yo lo que sí creo es que nosotros podemos tener historias o hacer historias que a la gente le hagan sentido bajo esa idea, ¿no? Es decir, las películas por sí solas no generan cambio. Necesitan que la gente se entregue, o sea, que la gente se acerque a ellas y que las tomen para que entonces sí la comunidad que las ve, que el impacto que están teniendo en donde se están estrenando, etcétera, etcétera, creen un cambio social. O sea, la película en sí no lo va a hacer solo. Claro, hay películas, sobre todo, para mí es sobre todo Hasta los Dientes, que lo que provocan es un cambio de perspectiva en la gente que está a favor y en la gente que está en contra, porque eso también, o sea, otra vez, ¿no? Yo no estoy tan seguro de que, y creo que no sería sano, que a toda la gente le guste el cine documental por igual, ¿no? Uh-huh. Pero yo sí creo que si tú ves esa película y te dice algo, a ti, ahí ya tiene un uso. O sea, ahí ya, no un uso, ahí ya tuvo éxito la película, ¿no? Pero yo no creo en las películas como herramientas proféticas o como en herramientas morales. Yo no creo en el cine de esa forma. O sea, yo no nos veo como pacificadores o como luchadores sociales, ¿no? O sea, yo creo que las películas son grandes herramientas, pero las películas no pueden dejar de ser, creo, primero, producciones audiovisuales, ¿no? Es la ética con la que se aborda el tema, es el tipo de lenguaje con el que lo haces, es la posibilidad de que la gente se acerque a ellas y pueda entonces meterse y crear empatía con ella. Eso se hace, pero desde la película, ¿no?
porque hay muchas películas que tienen temas maravillosos y que nadie ha visto, porque las películas no terminan por, ¿no? O sea, no terminan por ser buenas películas. Ujú. Entonces Ujú. nosotros tenemos que pensar, nosotros me refiero a nosotros como gestores y como cineastas, nosotros primero tenemos que pensar, creo, en que tenemos que hacer una buena película, ¿no? Ya sea que hable del confinamiento en el COVID, o de mi relación con mi abuelita, o del caso de los chicos asesinados por el ejército en el TEC de Monterrey, cualquiera de los temas a los que abordemos, primero la película tiene que ser buena, ¿no? O sea, hay que partir del hecho de que nosotros lo que hacemos es son películas y no somos ONGs, ¿no? O no somos asociaciones civiles que están en la lucha, ¿no? Por cosas. Sí podemos ayudarnos y sí podemos compartir ideales y sí podemos compartir espacios y compartir un montón de cosas. La diferencia es lo que nosotros ofrecemos. Nosotros ofrecemos contenidos audiovisuales, ¿no? Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Creo que el cine documental también corre el peligro de confundirse como una pieza de propaganda. Entonces, Totalmente. muchas veces la puede agarrar una campaña política, un grupo, un movimiento, y digo, para bien o para mal, ¿no? Hay veces que eso les brinda un éxito que a lo mejor no esperaban, o puede hundir la película bajo una visión que no es nada de lo que se ve en pantalla, sino lo que reflejan esta campaña. Pero estoy totalmente de acuerdo y es algo que tú mencionaste ahorita muy puntual. Lo primero que queremos es hacer una buena película. Eso debería ser el punto, porque de nuevo, y como programador, seguramente tú ves cientos de películas que entran en la convocatoria que tienen el tema, tienen la intención, pero la verdad es que técnicamente no están muy bien logradas y no conectan. Y pues finalmente nosotros no estamos en ninguna posición para darles palmaditas en la espalda y, ay, qué bonita película. Digo, si no es buena, pues no va a entrar, en teoría. Y si si es lo suficientemente buena, va a encontrar una manera de que el público lo descubra. Claro. Justamente yo cuando produje el documental de One Taxi Ride, yo fue lo primero que le dije a Mac, al director, tú quieres hacer una película que cree un movimiento social que está muy bien, pero yo quiero hacer cine, no quiero hacer activismo. Y yo me voy a encargar de que tu película sea lo mejor posible. Y si hace un movimiento social, qué chingón, está poca madre y yo voy a estar ahí apoyándote. Pero si tu película es mala y tu única intención es hacer esa campaña de activismo, a mí no me interesa. Entonces, esa vez es un tema que como realizador te tienes que preguntar, ¿a quién estoy haciendo la película? ¿Para qué estoy haciendo la película? ¿Y para quién la estoy haciendo? Porque creo que a veces como realizadores caemos también en ciertos prejuicios de que solo queremos hacer una película que haga este cambio social que dices y te olvidas si la película funciona a nivel narrativo, que debería ser lo más importante. Entonces es un tema, y digo, ya para cerrar el tema quisiera hablar de cuestiones éticas. Tú, por ejemplo, que también te has dedicado a la realización del documental, ¿qué tan importante se vuelve proteger a los personajes que se vuelven los protagonistas de tu película? Es decir, uno tiene que respetarlos en el sentido, por ejemplo, hay tantos casos que podemos hablar de ética, por ejemplo, en el tema de los ladrones viejos con Everardo, que no sé si tú sabes, seguro sabes las historias que hubo detrás del rodaje, los chantajes, ya a Everardo lo querían hacer cosas, que imagínate, estás hablando con delincuentes peligrosos, pero también Everardo, pues me imagino que él sabe mantener esa distancia como realizador que es uno de los grandes realizadores, pero también en otro sentido de ético me refiero, por ejemplo, ¿tú viste una película que se llama Sonita, que salió hace como unos 5 años? Sí. Hay una parte en esa película que es esta chica, creo que parece de Irán o de Irak. No, es de Afganistán, me parece. Pero bueno, la directora se involucra directamente con su protagonista y la saca de su situación, que le iban a casar, le iban a obligar a tener un matrimonio arreglado, y la manda a Estados Unidos. Entonces, la realizadora se vuelve protagonista de su propia película. ¿Tú crees que eso es justificable para el bien de la película o éticamente sí es cuestionable? Pues es una de las preguntas más difíciles que tenemos nosotros que trabajamos con personas como nosotros, reales, ¿no? Con historias que son verdaderas. A ver,
Yo lo primero que pienso es que que el límite siempre lo pone el personaje. O sea, yo no puedo hacer más, o yo no puedo, o sea, puedo intentar provocar ciertas cosas para que ayuden al drama, o para que ayuden a la narrativa, o para que ayuden a algo en términos cinematográficos. Éticamente, cuando el personaje te dice que no, es no. Punto. O sea, a mí me pasó que la película que estaba haciendo, bueno, que ya hicimos, que estamos terminando, estamos en post, en algún momento el personaje me dijo que no, o sea, me contó toda la historia de cómo funcionaban las pandillas, y cuando íbamos a hacer la entrevista, él me dijo que él me lo contaba a mí como persona, pero no me lo iba a contar a mí como director de cine. Entonces, yo ni siquiera hice el intento de decirle, oye, güey, pues échame la mano, cuéntame aunque sea poquito y tal. Primero porque es su historia, y nosotros tenemos que ser bien cuidadosos con eso, porque muchas de las historias que contamos son bien duras, ¿no? Muchas de las personas con las que nos relacionamos, que se vuelven personajes de nuestras películas, pues no han tenido la misma suerte de vida que tenemos nosotros. Aunque nos vaya bien o mal en algunas cosas, ¿no? O estemos tristes o felices, pues hay situaciones que son muy, muy jodidas. Entonces, si nosotros no partimos del hecho de que lo que estamos haciendo es robando un poco la esencia de esa historia, de esa persona que ha pasado por cosas, pues entonces creo que no deberíamos meternos a esto. Porque las películas, porque además lo más chistoso es que a las películas se les nota, ¿sabes? Cuando se rompe la barrera de la ética, se les nota por todos lados. O sea, ahí sí es bien difícil que no se note. O sea, es muy difícil que tú puedas esconder dentro de la narrativa o dentro de la propuesta dramática que te estás pasando de lanza, ¿no? Sí. Se les nota. A ver, luego, en otro tema, si el personaje está dispuesto a ser cómplice de una situación como esta, el espectador lo quiere hacer, pues entonces ahí también ya es una decisión personal. Pero yo, a ver, parafraseando a Eber, que justo ahorita decías, Eber decía que no con todas las personas que son personajes podemos ser amigos, ¿no? No podemos ser amigos de todos los personajes de nuestras películas. Y sobre todo no podemos pretender eso. O sea, nosotros no podemos pretender algo que no podemos ser, no porque esté mal, o sea, no porque esté mal que seas amigo del personaje de tu película, porque hay gente que son súper amigos y se llevan vidas enteras y tales. Pero muchas veces, por salud de todo, es mejor tener una distancia crítica. Y la distancia crítica es una distancia ética, ¿no? Entonces, repito, si el personaje te dice que no, entonces no. O si el personaje te dice sí, pero poquito, pues, ¿qué tanto es poquito? Y eso lo tienes que preguntar y lo tienes que plantear, porque una cosa es no y otra cosa es sí, pero poquito, ¿no? Uh-huh. Es un poco como cuando tú decides poner la cámara en un lugar en el que se vea una persona llorando, o decides apagarla porque es doloroso el proceso, ¿no? O sea, uno lo tiene que decidir en base a lo que uno siente que es mejor, primero para la persona y después para la película. En ese sentido, sí. O sea, a mí me han tocado varias veces en muchos proyectos que hicimos. Hicimos uno para la televisión japonesa hace algunos años, que era de bullying, que era una documentales de bullying. Y en alguna de las entrevistas con alguno de los chicos, pues uno de los chicos se puso a llorar porque era demasiado fuerte
digamos, acordarse pues de lo que le había sucedido. Y yo lo que les dije al productor fue: voy a apagar la cámara hasta que el chico se sienta bien. Porque esto no es, porque ponerlo a él llorando en esa situación, cuando ya sabemos lo que le pasó, cuando él ya te lo contó, pues es morbo, eso ya se vuelve amarillismo. Y eso se vuelve reportaje amarillista. Eso ya no es cine, ¿no? Entonces, por eso yo sí creo que hay que ser muy cuidadosos con la forma en la que nos acercamos a los personajes y siempre ser súper claros. O sea, siempre ser ultra claros con lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer, por qué lo vas a hacer, ¿no? Los temas del dinero también son difíciles porque mucha gente, o sea, la gente que no sabe de cine, a la que tú te le acercas, creen que tú eres cineasta y que cuando escuchan cuánto gana un cineasta en Estados Unidos por hacer una película, pues creen que son las mismas condiciones, ¿no? Sí. Pues hay que ser claros con todo. Y sobre todo, y también en eso. Eso también es parte de la ética, ¿no? De la realización. Entonces, esa es la parte más difícil y al mismo tiempo una de las partes más lindas, y es encontrar los límites cuando tú estás frente a tus personajes. Sí, y evitar esto de la explotación y del amarillismo creo que sí es muy importante, porque algo que también yo he notado personalmente, y obviamente son casos aislados, no hablo yo de una tendencia general, es el término de la pornomiseria, que le llaman, ¿no? La idea de un cine, y especialmente en un país tan violento como en el que vivimos, donde un realizador, una cámara puede explotar a personajes. La verdad, hay películas que yo digo, no quiero mencionar nombres ni quemar a nadie, pero hay películas que a mí me molestan un poco, que son estas películas, por ejemplo, que retratan gente drogadicta que vive en túneles, en prostitución, obviamente adictos, hay niños de por medio, es todo filmado así como si fuera hasta con un filtro feo, y yo siento que como realizador, el exponer de esa forma a esas personas, solo estás creando no solo una imagen negativa de cómo viven esas personas, porque si una persona está pasando por eso, pues es un momento muy difícil para ellos personalmente. No son fenómenos de circo que existen para que tú les des un peso y ellos van a bailar, ¿no? Así para enfrente de una cámara. Y el hecho de retratar prostitución y drogadicción y todo demás es un acto, pues no es moral, pues, o sea, no hay una moralidad. Y finalmente, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el ejercicio? Si tu película es solo mostrar el morbo, o sea, estás buscando entretenerte viendo eso, estás buscando una reflexión que es una reflexión que se me haría fallida, porque estás haciendo justo lo que supuestamente no deberías estar haciendo, que solo explotar a esas personas. Entonces, sí hay ciertos títulos que me molestan. Te digo, eso ya es muy personal, ¿no? Hay otros que quizás puedan verlo de otra forma y digan, no, es que yo lo interpreto de otra forma, pero a mí sí me causan como una especie de rechazo emocional y no puedo conectar con la película. No sé si a ti te pase cuando ves ciertas películas. Sí, me ha pasado. Me pasa mucho sobre todo me pasa mucho con películas de realizadores europeos trabajando, por ejemplo, en África y en Asia. Ah, sí. Eso me pasa muchísimo. Me cuestan mucho trabajo esas películas porque hay o sea, parece como que el ángulo de la cámara siempre está de arriba hacia abajo, ¿no? Y es una cuestión moral, es una cuestión como de nosotros. Los blancos los estamos viendo a ustedes casi aborígenes, ¿no? Sí. Como estamos viendo cómo se comportan. Y sí, me cuesta muchísimo trabajo. Hay ocasiones en las que se justifica, pero tiene que estar justificado todo el tiempo. O sea, no puede ser, o sea, yo creo que no puede ser solo exponer la miseria humana desde el lugar de la exposición per se, ¿no? Y hay grandes películas que logran tener secuencias durísimas sin que se vuelva, o sea, que siempre va a ser una discusión de ética. O sea, hay grandes películas en las que uno pregunta, y el director, ¿por qué no dejó la cámara y mejor se fue a ayudar, no? Sí. Siempre, esa discusión siempre va a estar. Y es natural, y es sana, y está increíble. Hay veces en las que la película lo requiere, y que tú como realizador
tienes que tener la sensibilidad para saber si tu intervención va a ayudar a que se solucione el problema o lo único que va a hacer es que lo va a hacer más grande también. Pero también hay que pensar en eso. Y si con eso, o sea, si una secuencia de ese tipo o una serie de secuencias de ese tipo en una película van a ayudar a algo dentro de la película y en la relación que la película va a tener con el espectador. De otra manera, retratar la miseria desde este lugar de vean la miseria, creo que es una cuestión muy clasista, ¿no? Sí. Muy de véanlo, o sea, no me parece nada ético y sobre todo no me parece que le aporte nada al cine, ¿no? Claro. O sea, no sé. Cosas por el estilo. Sí. Pues bueno, Fito, ya cumplimos 1 hora de la plática, estuvo buenísima y pues qué bueno que las dejamos, digo, no en la nota más optimista, pero en una nota de reflexión a la gente que escuche esto. Y pues bueno, ya para despedirnos, ¿dónde te podemos encontrar? ¿En redes sociales? Pues estoy en Twitter, Fito Castmo-07 y en las redes del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, @FICoficial, y tenemos Instagram, Facebook y Twitter también. Y algunas cosas en la página de La Maroma Producciones, lamaroma.com. Ahí, bueno, no hay solo cosas mías, también hay cosas de todas las producciones que hemos hecho. Y en Instagram también. Entonces, pues por ahí ando, Fito Castillo Morales siempre, o Rodolfo Castillo Morales. Pues buenísimo, Fito. Muchísimas gracias y nada más recordar al público que también estén al pendiente, por favor, de los festivales. Festival Internacional de Cine de Guadalajara, Docs MX, Documenta también ya viene. Chequen cine documental mexicano. La verdad, va a sonar que nuestra opinión es un poco sesgada o subjetiva, pero la verdad es que este año hay cosas extraordinarias. Seguramente Fito vio o ha visto o está viendo también lo que entra para Docs MX, que hay muchísimas cosas. Entonces también, pues por favor, vean cine mexicano, que es muy, muy importante. Pero bueno, muchísimas gracias, Vito. Gracias, Román.